Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos estado realizando del libro de Mateo. La plática del día de hoy he titulado Justos no, sino pecadores. Vamos a estar hablando acerca del llamamiento de Leví. Leví es Mateo, como les decía la semana pasada. Hoy la Escritura nos muestra un pasaje muy interesante acerca de quien escribe precisamente el libro que estamos estudiando. Y acompáñenme al libro precisamente de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, que es la sección que hoy vamos a leer. Dice la Escritura así en el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algunas veces las personas de los cristianos dicen ciertas cosas en tono de burla, como que los cristianos no son perfectos. ¿Y cuántos saben que no somos perfectos? De hecho, por el hecho de saber que no somos perfectos y que estamos tan mal en nuestras vidas, es que en la misericordia de nuestro Señor nos acercamos a Él y le decimos: Señor, yo no puedo más, necesitas ayudarme porque el estilo de vida que he llevado durante estos años no está bien. Mucha gente dice: las iglesias están llenas de gente hipócrita. Y algunas veces he pensado, bueno, pues hay lugar para uno más, ¿no? O sea, si quieres, únete, ¿no? Porque ¿quién no ha sido en algún momento de su vida una persona a lo mejor de doble cara, digamos? Dice ser una cosa y es otra cosa. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por algo así. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es que la religión nos enseña a actuar de cierta forma. Y cuando somos confrontados con la Biblia, nos damos cuenta que necesitamos reconocer que lo que nosotros hemos creído durante muchos años que está bien, realmente no es como nosotros creemos. Lo hemos venido viendo desde que Jesús empieza el sermón del monte, desde que Jesús empieza a confrontar a la gente, les empieza a decir sus verdades. Y la gente se incomoda y la gente no se siente tan a gusto porque es confrontada con la verdad. A nadie le gusta que nos digan nuestras verdades. Todo el mundo quiere oír cosas bonitas y todo el mundo quiere oír: oye, qué bien lo haces, oye, eres excelente, oye, qué bien. Pero cuando te dicen tus errores, cuando te marcan tus faltas, no es muy agradable. Y la mayoría, como le decía, de la gente tiene la idea de que la religión es para la gente buena. Pero la verdad es que es para la gente mala, que no sabe lo mal que están. Cuando hablo de religión me refiero a tener una relación con Dios. No quiero malinterpretarlo. Tener una relación con Dios, la gente dice: no, los que van a la iglesia, eso es para la gente que pues quiere agradar a Dios y quiere portarse bien. Pero la verdad es que venir a la iglesia y conocer de Dios es para aquellos que tienen la necesidad de decir: estoy cansado de ser lo que soy y quiero cambiar. Ahí en el versículo 13 que acabamos de leer hace un momento está la clave de lo que es este pasaje que estamos leyendo, a donde Jesús dice, versículo 13, Mateo 9: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí viene la clave de todo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hace algunos años atrás hablaba yo con una persona que me decía: esas personas, y hablaba de una manera despectiva de cierto grupo de personas, y decía: son unas personas que no tienen moral, y decía, y
Dijo varios adjetivos muy fuertes de esas personas. Y yo le decía, sí, pero precisamente a esas personas es a las que Cristo vino a buscar. A la gente que está tan mal, que está tan necesitada, es a la gente que Jesús vino a buscar. No a los que se creen justos, no a los que se creen muy santos. Lo vamos a ver en un segundo. Por eso titulamos esta conferencia Justos no, sino pecadores. Aquel que se siente muy justo, aquel que se siente muy santo, a ese no. Jesús dice, yo he venido a hablarle a los que están mal, a los pecadores, para que se arrepientan. Los que saben que tienen una enfermedad terminal, que están desesperados, que sufren hambre, que tienen sed, que están débiles, que están cansados, que están quebrantados, cuyas vidas están destrozadas, pecadores que saben que son pecadores. ¿Ha escuchado usted hablar de San Agustín, uno de los padres de la iglesia de hace muchos años? Un hombre a quien el mundo consideraba que era un santo, un hombre recto. Él hizo una oración que quedó plasmada, que dice así: Señor, sálvame del hombre impío, del hombre vil que hay dentro de mí. Otro hombre, un predicador muy famoso en Escocia, John Knox, dijo lo siguiente: en la juventud, en la Edad Media y ahora, después de muchas batallas, no encuentro en mí nada sino corrupción. ¿Acaso el apóstol Pedro no le dijo a Jesús: Señor, apártate de mí que soy pecador? Pablo no escribió y dijo: Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hombres que reconocían que dentro de ellos mismos no había nada bueno que ofrecer. Amados hermanos, discúlpenme, pero la plática de esta mañana es confrontarnos con la realidad de nuestras vidas. Usted y yo, y se lo digo con todo amor y con todo respeto, necesitamos ir a esa cruz, rendir nuestras vidas en humildad y decir: Señor, en mí no hay nada bueno si tú no estás. Porque aquel que se crea santo, aquel que se crea bueno, aquel que se crea muy digno, tiene que reconocer que la Biblia dice que no hay ni un justo. Hay muchos que piensan que son justos, y a esos que piensan que son justos, Él no los puede ayudar, porque ellos piensan que no tienen necesidad. La gente no viene a Cristo para una solución a menos que entiendan que tienen un problema, a menos que reconozcan que necesitan de ese Salvador. No vienen a ser sanadas a menos que sepan que tienen una enfermedad. No vienen por vida a menos que sepan que están muertos. Nadie puede ser ganado para Cristo hasta que esa persona sepa en lo profundo de su corazón que necesita a Cristo. Ahora, antes de regresar al texto, déjeme irme un poco atrás y veamos a Mateo desde otra perspectiva. Hemos visto que Mateo escribe que Jesús es el Mesías y que realiza una serie de milagros para demostrar su poder. Y hemos visto que Jesús sube al monte del sermón, baja de él, viene el leproso y lo sana, va con el siervo del centurión, con el centurión solamente dice la palabra y sana a la suegra de Pedro. Se quieren acercar dos que le quieren seguir, los ubica, les dicen: yo no tengo nada que ofrecer, y uno se va, y el otro le dice: déjame ir a enterrar a mi padre. Le dice: deja que los muertos entierren a su muerto, y desaparece de escena. Se desata la tormenta en el mar, calma la tormenta, ahora le tienen más temor que cuando estaba la tormenta. Llega a la otra orilla, le salen los dos endemoniados, los libera, la gente le dice: vete de aquí. Se vuelve a subir, regresa, se va a la casa de Capernaum, que hasta donde entendemos es la casa de Pedro. De repente está predicando porque hay mucha gente que le sigue, y de repente hacen un hueco en el techo y bajan a un hombre y le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y entonces todo el mundo dice: ¿y ahora qué le pasa? Y es que él conoce la necesidad primaria de cada uno.
Y primero le perdona los pecados y luego le dice, pues para que vean que hay poder, toma tu lecho y anda. Y se levanta y se va. Y entonces sale de la casa. Y es ahí a donde encontramos el capítulo 9, versículo 9. Ya se fue la gente, ya se despidió, ya se fueron aquellos 5, el que venía en el lecho, el ex paralítico, y sus 4 amigos ya salieron, ya salió la gente. Él se levanta, sale de la casa de Capernaum y va a empezar, y ahí es a donde nosotros retomamos, dice el versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ese es el llamado de Leví, el llamado de Mateo. Ahora, Jesús acaba de perdonar los pecados de este hombre paralítico. Si usted lo lee en el versículos anteriores, se dará cuenta que Jesús acaba de realizar uno de los milagros más extraordinarios. Algo que nadie más puede ostentar, más que Él, que es Dios. Decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados. Y como le decía yo la semana pasada, si yo le dijera a Carlos, tus pecados te son perdonados, ¿cómo sabríamos que sus pecados son perdonados? No sabríamos, no hay evidencia de. Pero si Carlos estuviera en silla de ruedas y yo le dijera, pues para que veas que lo que yo te digo sí tiene poder, levántate de tu silla de ruedas, entonces veríamos que hay una evidencia. Y entonces Jesús acaba de perdonar los pecados de este paralítico y se sale de la casa y empieza a caminar por la orilla de ahí de donde estamos. Acuérdense que estamos a la orilla del lago o del mar de Galilea. Y caminando por ahí se encuentra con uno que está sentado en una mesa cobrando tributo. Y al pasar, dice la Biblia, por ahí le dice, hey, tú, sígueme. Y entonces el otro se levanta y le sigue. Lucas dice que lo deja todo. Como les he enseñado, los evangelios tenemos que verlos desde diferentes perspectivas, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. No es que se contradiga, sino que añade, sino que le viene a dar un poco más de luz a lo que estamos viendo. Ahora, ¿cuál es el punto a resaltar? ¿Cuál es el parámetro de Jesús? Hemos escuchado, la gente empieza a hablar y a decir, bueno, este está perdonando pecados. Y la gente empieza a escuchar y yo me preguntaría, bueno, si perdona pecados, ¿hasta dónde perdona pecados? ¿O cuáles son los pecados que perdona? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el siguiente personaje que va a entrar en escena es una persona que realmente es de mucha riqueza para nuestras vidas. Para que nosotros podamos entender un poquito más lo que le acabo de decir, vamos a ir al libro de Marcos. Acompáñeme al libro de Marcos. Es la misma historia. El libro de Marcos, es decir, el otro apóstol, tiene otra perspectiva. Y voy a empezar a leer un poquito atrás para que veamos cómo todo está hilado. Marcos capítulo 2, versículo 10. Retomo la escritura para que usted entienda que todo está engranado. Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente el versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y el 13 dice que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Este versículo 13 nos da un poquito más de luz. El paralítico ya se fue. Jesús se levanta y sale a caminar a la orilla del mar. Y la gente viene detrás de él, porque la gente está asombrada. La gente le va siguiendo. Y Jesús va caminando a la orilla del mar. Y de repente dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví. Ahora, este Leví, hijo de Alfeo, es Mateo. ¿Ok? Así como Tomás era Dídimo, ¿sí estoy bien? Así como Pedro era Simón, este Mateo era Leví. Es decir, no es raro que en la Biblia tengan dos nombres. Porque de repente podrás leer y decir, bueno, ¿es Leví o es Mateo? Es el mismo.
Y dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahora vamos a ver la perspectiva que tiene Lucas, porque Marcos ya vio una perspectiva, Mateo nos narra una, y Lucas tiene otra forma de verlo. Lucas capítulo 5. Regreso unos versículos para que vean cómo está hilado. Versículo 24. Lucas 5:24, misma historia. ¿Ya está ahí? Ok. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Otra vez, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, dice el versículo 26, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahí va el 27. Y dice el 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora voy a poner una pausa ahí. Se da cuenta como de un libro a otro libro hay ciertas cosas que nos vienen dando más y más luz. Lucas nos da un poquito más de luz cuando dice, lo dejó todo. Pero del 26 al 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, como si saliera de la casa y el hombre estuviera ahí fuera. O sea, si de repente lo lees sin entender lo que está pasando, parece ser que Leví está fuera de la casa, ¿cierto? Porque dice, salió y vio ahí sentado al Leví. No estaba fuera de la casa. Porque Mateo nos dice que empezó a caminar por la orilla y se lo encontró en ese punto. Ahorita vamos a ver, ¿quién es este hombre? Vamos otra vez a Mateo, capítulo 9, versículo 9. ¿Sí me va siguiendo? Ok. Mateo capítulo 9, versículo 9, otra vez. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ok. Mateo, el autor de este libro que estamos estudiando, dése cuenta de algo muy interesante. No toma un capítulo completo para narrar su conversión, para introducirnos a quién es Él. Simplemente en un versículo, 2 versículos, menciona su conversión y no habla más de Él. ¿Por qué? Porque no se trata de Mateo, se trata de Jesús. Aprenda. No se trata de usted o de mí. Se trata de Jesús. Mateo, un hombre modesto, humilde, reduce toda la conversación a un versículo, no dice absolutamente nada acerca de sí mismo, pero tiene algo muy poderoso en mente. La primera parte de este texto que estamos leyendo nos muestra cómo Jesús recibe a un pecador. Porque viene la pregunta, si Él sanó al paralítico y le perdonó todos sus pecados, ¿hasta dónde puede llegar ese perdón? Porque una cosa es que digas, bueno, vamos a perdonar a Carlos, que es paralítico, que tiene sus problemas y bueno, se le perdona, pero vamos a perdonar a Miguel. No, Miguel es otra cosa. Miguel es otro tipo de pecador. O sea, hay niveles de pecadores en la mente de uno, ¿cierto? Porque somos muy dados a... Bueno, para ella sí, no, pero para ella no, es que ella tiene otra historia. Y así somos. Pero date cuenta que Jesús acaba de sanar a aquel paralítico, le perdonó los pecados, empieza a caminar, la gente va detrás de él, cuando se encuentra de repente con este que está cobrando los impuestos. Ojo, esa gente en ese momento de la historia en Israel era gente que era despreciada. De todos los niveles de pecadores, este era uno de los más despreciables, más viles, comparado incluso por los rabinos
como cerdos. Escuche lo que le digo. Entonces, ok, nos va cayendo el 20 que perdonó al paralítico, pero ahora lo va a llevar a otro nivel. Ahora lo va a llevar a alguien que a la mente, a la vista, al corazón del pueblo de Israel, de los religiosos, de la gente que le sigue, esta persona es de lo más vil posible. Te voy a decir algo que a lo mejor no sabes. Mateo, en Capernaum, era probablemente una de las personas más viles a los ojos de los habitantes de Capernaum, de los más odiosos, de los más odiados. Y entonces viene la pregunta, ok, que perdonó al paralítico sus pecados, pero ¿a qué grado va a llevar el perdón? ¿Hasta dónde va a ofrecer el perdón Jesús? Y nos lo va a mostrar yendo a Mateo, el hombre más vil, más odiado hasta ese nivel. Y esa es la enseñanza de esta mañana. El perdón que Dios tiene para tu vida es de ese nivel. ¿Ha escuchado gente decir, no, yo no voy a la iglesia o no me acerco a Dios porque me siento tan sucio, me siento tan mal, que primero quiero arreglar mi vida y ya cuando arregle mi vida, entonces ya me acerco a Dios? ¡Ah, mentira! Error, no es así. El pecado que tú tengas, del tamaño que sea y de lo horroroso que sea, del tamaño del perdón que Dios tiene para tu vida. Parece ser como si Mateo se llame a sí mismo, como Pablo dijo en aquel momento cuando escribió, de los pecadores yo soy el primero. Y Mateo está plasmando aquí la historia de su conversión diciendo, Jesús acaba de perdonar los pecados a un paralítico e inmediatamente después viene a mi vida y demuestra que el perdón que Dios puede ofrecer a alguien va mucho más allá de lo que podamos entender o creer nosotros. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir por qué. Porque Mateo, en este momento, es el que cobra los impuestos. Ahora, escuche, está sentado a la orilla del mar. Y tú dices, ¿qué hace uno que recauda impuestos sentado a la orilla del mar en una mesa? Ah, pues es que sentado a la orilla del mar está viendo quién va, quién viene. Ya llegó el pescador. ¿Cuántos pescados traes? A ver, ven acá. ¿A dónde vas tú? ¿Van a cruzar por los caminos? ¿Van a ir? ¿Van a venir? Y le voy a explicar. Esta función que tenía Mateo era sentarse y cobrarle impuestos a todos. ¿De qué? Por todo. Entonces nadie lo podía querer. Era una persona rechazada, odiada. Estaba sentado en la oficina de impuestos, por así decirlo. Ahora, yo no sé si haya alguien aquí o alguien que escuche de repente y diga, híjole, yo trabajo cobrando impuestos. Bueno, no me malinterpreten. Lo que pasa es que en aquel momento la gente abusaba de esto. Mateo era un publicano o un publicani, como se conoce. Los publicanos eran personas que servían a Roma. Cuando Roma gobernaba Palestina, exigía impuestos. Como ellos los conquistaron, dijeron, tienes que pagarnos impuestos. Ahora, los judíos tenían un problema con pagar impuestos porque los judíos decían, nosotros no le damos a nadie que no sea Dios. Por eso en aquella ocasión cuando Jesús van los religiosos y le enseñan una moneda, ¿se acuerdan? Y le dicen, a ver, tratando de tentarlo, ¿a quién le tenemos que dar esto? Jesús lo toma y dice, ¿de quién es esta? No, pues es de César. Ah, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos no querían, les costaba mucho, tenían ese problema, no les gustaba. Bueno, creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero bueno, a ellos no les gustaba. Los publicanos eran personas que hablaban con el Imperio Romano y le decían, queremos ser parte de este sistema que ustedes tienen para gobernar Israel. Pagaban una cuota
y les autorizaban, incluso les daban respaldo militar para que ellos cobraran los impuestos. Y a los ojos del pueblo judío, estos publicanos que eran judíos eran unos malinche. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Entiende lo que es ser malinche? ¿Sí? Eran unos traicioneros. ¿Cómo era posible que esta gente traicionara a su propia gente? ¿Cómo era posible que ellos empezaran a cobrar impuestos a su misma parentela, a su mismo primo, a su, qué sé yo, a su cuñado, al que fuera? Ellos le cobraban impuestos. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, Roma pedía cierta cantidad y les decía, tú me vas a dar 10 pesos, de ahí para allá, lo que tú hagas es cosa tuya. Y entonces ellos cobraban 10 pesos para Roma, pero hacían 30 o 40. Porque cobraban por todo y a todos. Y a ellos lo que les importaba era pagar la cuota a Roma. Roma les ponía soldados, Roma les ponía todo lo que necesitaban. Y entonces estos empezaron, perdónenme la expresión, a acumular, a hincharse de dinero. Por eso tú encuentras, cuando encuentras que habla acerca de estas personas, son personas muy ricas. ¿Por qué? Porque acumularon fortunas a expensas de sus propios compatriotas. Y los judíos tenían un grave problema con estas personas. Estaba yo estudiando, y para aquellos que les gusta estudiar la historia, yo sé que a no todos les gusta, yo sé que algunos dicen, no, yo historia no, a mí me encanta. Y estaba estudiando un libro del doctor Alfred Ersheim. Al rato le puedo decir a los que estén interesados bien cómo se apellida y todo. Él es un judío mesiánico de 1850 que escribe un libro muy interesante que se llama Los tiempos de Jesús. Y él escribe acerca de la actividad religiosa y escribe acerca del templo y del sistema tributario en ese momento y escribe muchas cosas muy interesantes. Y algo que me gustó mucho es que este hombre nos permite, por la cultura que él tiene, por el conocimiento que él tiene de su cultura, nos permite entender un poco más acerca de esto, de quién es Mateo, porque la Biblia no te dice mucho de Mateo, pero te dice que era un hombre que cobraba impuestos. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? Bueno, estos hombres, para empezar, estaban catalogados como mentirosos, traidores, y estaban dentro de la lista. A los ojos del pueblo judío, estaban dentro de la lista de que se comparaba con ladrones y asesinos. O sea, cuando tú decías, la lista de los peores, ladrones, asesinos, mentirosos, los publicanos, los que cobran impuestos. O sea, era gente a la que realmente odiaban. Ahora, dentro de estos cobradores de impuestos, había dos categorías. Uno de ellos era el recaudador de impuestos general y su trabajo consistía en imponer impuestos de 3 tipos. El de la tierra, si tú poseías una tierra, te cobraban un impuesto. El otro, el del IVA. IVA significa impuesto valor agregado, ¿no? Al valor agregado. Usted es contadora, ¿cierto? Bueno, muy bien, usted me va a ayudar. Bien, entonces todo lo que comprabas generaba un IVA. Había que pagar un impuesto. Bueno, el de la tierra, el de todo lo que tú ganaras tenías que pagar y había un impuesto simple y sencillamente por estar vivo. ¿Estabas vivo? Pagas tu impuesto. Así de fácil. Es algo así como cuando nace el bebé, ¿no? Y lo vas a registrar, te hacen tu acta de nacimiento, tu sello, ahí está, 150 pesos, hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque te hicieron tu acta de nacimiento, más o menos como un impuesto, ¿ok? Entonces había que pagar impuesto, de estos había 3 tipos, y de ese había un cobrador de impuestos, y todo el mundo con esos dices, bueno, con esos pues ahí más o menos están bien. Pero dentro de los cobradores de impuestos había unos que le llamaban Gabay, y estos eran los meros jefes, algo así como el jefe de Hacienda, como el jefe de los que cobran los impuestos, ¿no? Los meros. Y después había unos que se llamaban moques. Mateo era un moque, que son más de rango más pequeño. Pero estos moques eran los que realmente
pero le sacaban jugo a todo. Dicen que eran tan opresivos que si tú ibas caminando y te encontrabas la mesa de tributo y te decían, a ver, pásale, ¿qué traes? No, pues nada, voy de tal ciudad a tal ciudad y llevo una carta. A ver la carta. Y abrían la carta para ver si en la carta decía algo de alguna transacción, de algún negocio. Estás haciendo negocio, tienes que pagar impuesto. Entonces pagaban impuestos por todo. Si llevabas carreta de dos ruedas, impuestos. Si llevabas carreta de 4 ruedas, más impuestos. Si llevabas 2 burros, por 2 burros. Si llevabas esto, todo. El pescador cuando llegaba de alta mar y llegaba y decía, pesqué tantos pescados, tanto de impuesto. Dime tú si vas a querer a alguien así. Dime tú si vas a amar a alguien que nada más está queriendo sacar dinero. Si cuando nos llegan los recibos de nómina, ¿verdad? Y nos dicen tanto del Seguro Social, dices, y tanto del IFE, y tanto, no sé qué tantas cosas, ¿no? Dices, ¡ay! Este es Mateo. Impuestos para cruzar los... Tenemos impuestos a la fecha así, Nada más que ya estamos tan acostumbrados ¿queremos ir a Orizaba? Paga la caseta, papá. Si no, vete por la libre. Por cruzar puentes, por tener carros con más ejes, por tener un local en el mercado. O sea, esos impuestos hay todavía hasta la fecha. Ya están regulados, pero en aquel entonces había alguien que se dedicaba a cobrar absolutamente todo esto. Impuestos por el barco, impuestos por el muelle, impuestos por cuántos peces sacaste. Aquellos que han viajado en avión saben que cuando tú vas de viaje, tú tienes que pagar en el aeropuerto un impuesto, ¿cierto? Llegas al aeropuerto y yo me acuerdo que yo ni sabía nada de eso y ya nos vamos a abordar el avión y llegamos y entregamos nuestros boletos allá en Argentina, nos los agarran y son $50 por cada uno. Tienes que pagar impuestos. Hay impuestos de todo y por todo. Y este Mateo es el que cobra todo esto. Es un moje, despreciado. ¿Por qué? Porque no se toca el corazón para cobrarle los impuestos. Y aquel que no quiere pagar impuestos, nada más es como el comercial de las galletas Emperador. ¡Guardias! Y llegan los guardias. ¡Brum! ¿No quieres pagar impuestos, papá? Este es Mateo. Tú lees el libro de Mateo y tú dices, ¡ay, qué bonito! Este es Mateo, antes de Jesucristo. Este doctor que les comento que es un judío mesiánico, Alfred Edersheim, dice que estas personas estarían sentados en ¿cómo se llama cuando se cruzan los caminos? En los cruces, ¿no? Donde se unen 2 carreteras o donde hay desviaciones, estarían sentados ahí cobrando todo tipo de impuestos. Este estaba sentado ahí en el mar de Galilea recogiendo probablemente los impuestos a todos los que estaban pasando en el lago, la pesca, todo. Un lugar estratégico en el camino a Damasco, hacia el oriente. Claro que esta franquicia, por así decirlo, este puesto que tenía Mateo, dejaba mucho dinero. Quiero que piensen eso. Mateo, él cobraba impuestos por todo y tenía que pagar una cuota. Cuando tú pagas una cuota, lo demás se queda para ti. Me acuerdo en aquella ocasión cuando manejaba yo un microbús, me decían, tú llenas el tanque de gasolina, pagas tu cuenta, que digamos son 100 pesos más tu cuenta, más tu tanque de gasolina, lo que te quede es para ti. Es algo así más o menos. Entonces Mateo está interesado en cobrar lo más que pueda a quien más él pueda.
Quiero que tenga eso en mente. Se sentaban a la mesa y cobraban y no les importaba lo que la gente pensara de ellos. Ellos lo que les interesaba era cobrar la lana. Este es Mateo, en Capernaum, probablemente considerado uno de los peores hombres de la ciudad. El más miserable, tal vez el más odiado. Le pagaban porque tenían miedo de no hacerlo, tendrían problemas con los romanos. ¿Sabes lo que decían los rabinos de estos? De los moques, de los que cobraban. Si hay un solo pecador que nunca podría ser perdonado, ese sería un moque. No los dejaban entrar a la sinagoga. Los odiaban, los despreciaban. No podían tener comunión. Y entonces de repente aparece Jesús caminando, se lo encuentra sentado a la orilla y le dice, hey, sígueme. Ahora, ¿no se te hace interesante que un hombre de esta clase no dice otra cosa? Solamente dice que dejando todo al instante, le siguió. Piensa conmigo por un segundo. Una de dos. Lo hizo, se dice instintivamente, sin pensarlo, o este hombre ha escuchado. Porque acuérdate que en Capernaum hay un alboroto, porque hay un Jesús sanando a todos, porque hay un Jesús haciendo milagros, porque hay un Jesús que anda de aquí para allá y hay un montón de gente siguiéndolo. Seguramente algo debió haber escuchado este hombre. Ahora, eso es una simple suposición porque no lo dice la Escritura. Lo que me asombra es que este hombre dice que se levanta y dejando todo al instante. Ahora, esto está grueso. Escuche, se lo he dicho otras veces, seguir a Jesucristo te va a costar todo. El problema, amados, es que queremos seguir a Jesús, pero queremos seguir estando cómodos. Queremos venir a la iglesia y seguir haciendo las cosas que hacemos. No estamos dispuestos a pagar un precio por seguir a Jesús. Sí somos cristianos, pero del domingo. Sí somos cristianos, pero de cada 8 días. Soy cristiano porque mi papá me lleva. Soy cristiano porque nací en una familia cristiana y ahí estoy. Pues no conozco otra cosa, pero ahí estoy. Pues sí, pero seguir a Jesús se trata de rendir tu vida completa a ese que merece la gloria y la honra. Y Mateo, que tiene un negociazo, que tiene un puestazo, lo odia a todo el mundo, sí, lo odia a todo el mundo, pero tiene dinero. De repente se aparece Jesús de Nazaret, pasa por ahí y le dice, sígueme. Y dice que lo deja todo. Leí un comentario de alguien que decía, en el segundo que Mateo recoge todo y se levanta, al siguiente segundo llega otro y se sienta en su lugar y sigue cobrando impuestos. Ese lugar era un lugar que todo mundo quería, en el sentido de que ahí hay dinero. Mi teoría es que en el fondo del corazón de Mateo había una necesidad profunda de ser aceptado, de ser perdonado. Jesús fijó esa mirada de amor en él y vio hasta lo profundo de su alma y lo convirtió en un segundo en un hombre de Dios. Por eso no tuvo mucho que pensar. Algún escritor escribió acerca de Mateo lo siguiente, dijo, cuando Jesús llama a Mateo, Mateo no pudo hablar una sola palabra porque su alma estaba sorprendida de tanta gracia inesperada. Fue redimido en ese lugar. Lejos de ser deprimido por lo que fue, no podía correr lo suficientemente rápido para llegar a Jesús. Por eso Mateo no puede entender por qué la gente no sigue a Jesús. ¿Cómo no puedes seguir a ese Cristo que perdona los pecados? ¿Cómo no puedes abrazar a ese Salvador, a ese Señor que ha dado su vida para darte vida a ti? No es posible, no me cabe en la cabeza que no entiendas el amor tan profundo y tan real de ese Cristo que tiene para cada uno de nosotros.
No es posible que juguemos con ese Cristo. Un día sí, otro día no. Ay, hoy no quiero, ay, no tengo ganas. Cuando Él dio todo por cada uno de nosotros, cuando vino a salvar a aquellos que éramos pecadores y que vivíamos una vida vil. Él sabía que Él probablemente era el peor de todos los casos. El peor hombre de la ciudad, lo más imperdonable. Y como estaba tan abrumado, ¿sabes qué hizo? Hizo un banquete. No tiene problema porque tiene dinero. El problema es que no tiene a quien invitar de la alta sociedad o de la gente renombrada de la ciudad, porque nadie lo quiere. Con los que se lleva son igual que él, viles, menospreciados. Por eso cuando los fariseos lo ven y dicen, oye, ¿por qué tu maestro come con esta chusma? Por eso es que cuando los fariseos ven que Jesús está comiendo con ellos, dicen, ¿por qué? Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 15. Marcos, capítulo 2, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, hablando de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Ahí están los publicanos, muchos publicanos. Estos son los cobradores de impuestos. Y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Quién escribe esto? Mateo. Mateo escribe y dice, había muchos de mi clase, había muchos publicanos, había muchos pecadores a los ojos de la gente. Versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y como tú y yo sabemos, Jesús que lo escucha y lo sabe todo, dice en el 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora vamos a ver qué dice Lucas, porque tenemos que ver qué dice Lucas y entender un poco más el texto. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 27 en adelante. Lucas tiene otra perspectiva, misma historia. Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, este es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Por eso es que le digo que este Mateo está tan asombrado que dice, voy a hacer un banquete. Y hace un banquete. Dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y los fariseos no están en el banquete. Ellos no se juntaban con la chusma. Ellos, los justos, los religiosos, decían, nosotros no nos juntamos con ustedes. ¿Se acuerdan de aquel que va a orar al templo? Y que se pone aparte y que dice, yo no soy como este. No se juntaban con ellos, no había comunión con ellos. ¿Cuál es una de las formas de tener una comunión profunda con alguien? Sentarte a la mesa y comer con alguien. Esa es una forma de comunión. Ok, esta gente está afuera, de chismosa, viendo de lejos lo que está pasando. Leí un comentario que decía que es muy probable que cuando haya terminado todo y los discípulos salieron, los fariseos y los escribas se le acercaron a ellos y les dijeron, ¿por qué su maestro come con ellos? Porque no estaban adentro, no se juntaban, no había comunión. De ahí es que dicen los teólogos
que Jesús adquirió el mote. ¿Usted sabe lo que es eso? El mote de que come con... Acompáñame a Mateo 11. Mateo 11, 19. Que le dicen comilón y bebedor de vino. Mateo 11, 19. ¿Ya está ahí? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dicen algunos teólogos que es muy probable que de ahí haya adquirido, o sea, de ese acontecimiento en la casa de Leví, de Mateo, al comer con los publicanos, al comer con los pecadores, que de ahí ha de haber adquirido el mote este es un comilón, este es un bebedor de vino, mira, se sienta a comer con esta gente. Mateo 9, versículo 10. Mateo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Piénsalo conmigo por un segundo, imagínatelo. Si tú pudieras imaginarte a una clase de personas despreciadas, viles por la sociedad, ¿a quién pondrías en esa mesa? De acuerdo a tu concepto, ¿quiénes estarían en esa mesa? Y tú afuera, viendo. ¿Pondrías a los secuestradores? ¿Pondrías a los ladrones? ¿Pondrías a los violadores? ¿Qué sé yo? A la gente que tú te imagines ahí en esa mesa y Jesús comiendo con ellos. Y tú como hijo de Dios, ¿tú qué dirías? Ay, ¿te asombrarías de esa escena? Imagínate a Jesús sentado en una mesa a donde hubiese puro homosexual y pura lesbiana. ¿Qué pensarías? Tal vez pensarías y dirías, ¿y Jesús qué hace ahí en medio de esa gentuza? Dice la Escritura que Él vino a salvar a los perdidos. Me viene a la mente el hermano del hijo pródigo. Se sabe la historia. Cuando regresa el hijo pródigo, el papá dice, vístanlo, maten un becerro, un cordero, hagan de comer, vamos a celebrar, échensela de no estaba muerto, andaba de parranda, y vamos a comer, y llega el hijo mayor y no quiere entrar. Y entonces el papá va con el hijo mayor y le dice, ¿qué te pasa? Y el hijo mayor le dice, pues yo he estado aquí siempre, te he obedecido en todo, tú nunca me has matado un corderito para que yo me lo coma con mis amigos, y se ofende y se pone mal. Y el padre le dice, todo lo que es mío es tuyo, o sea, tú no me has pedido nada. Tu hermano estaba muerto y lo hemos encontrado y estamos felices. Y a veces tenemos esa actitud, amados hermanos, con la gente de allá afuera. Parece ser como que si como los que estamos ya estamos bien, pues ya estamos bien y nos acomodamos. Y pues yo ya estoy aquí, yo ya la libré, yo ya la hice, yo ya. Y si entra alguien más, pues qué bueno. Pero no tenemos ese amor, no tenemos ese sentido de ir y de buscar a los perdidos. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, en esa primera reunión del 2016. Tenemos que ir a los perdidos. Tenemos que invitar a la gente que está allá afuera y decirle, ven a Jesucristo. La obra la hace el Señor. Bendito sea su nombre, que Él es el que hace la obra. Pero nosotros somos los obreros y tenemos que ir a esa gente y tenemos que invitar a esa gente y tenemos que traer a esa gente para la gloria de su nombre. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
En lugar de decir, qué bueno que les está compartiendo del reino de Dios. En lugar de alegrarse y de decir, qué bueno que ahora ellos tienen la oportunidad de conocer de ese Dios que nosotros conocemos. Hay una falta de qué ahí. Hay una falta de amor hacia el prójimo. Hay una falta de amor hacia la obra del Señor. Hay una falta de entendimiento de la verdadera razón por la que el Hijo de Dios vino a este mundo. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Estos religiosos, entre comillas, esta gente que sabe de Dios, en lugar de alegrarse y de ponerse contenta, de decir, qué bueno que están todos juntos, qué bueno que les va a hablar de Cristo de Dios, qué bueno que están ahí, qué bueno que han venido, ahora que los tenemos aquí a todos ustedes les vamos a presentar a ese Dios que nosotros conocemos. No, se enojan y dicen, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Y por qué vienen? Yo quiero animarte a que cada uno de nosotros tengamos la actitud correcta delante de nuestro Padre. Escuche lo que le voy a decir. Que entre quien entre por esas puertas, le recibamos con amor de Dios en nuestros corazones. Que le abracemos, que le demostremos que hay un Dios en la Biblia, en nuestras vidas, en el cielo, que cambia vidas. Pero mientras tengamos la misma actitud de los fariseos, de los escribas, de ser personas elitistas, de ser personas que yo con ellos no me junto, esa clase de personas es otro tipo de personas, no glorificaremos a Dios en nuestra vida. ¿Me está siguiendo lo que le estoy diciendo? Porque ¿qué pasaría si por esa puerta entrare la persona que entrare? Tú piénsalo. Que Dios nos ayude y nos enseñe a glorificar su nombre. Versículos 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificios. Le voy a volver a leer el versículo 12, si me permite. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Imagínate que eres un doctor y que tienes el diagnóstico, pero no haces más que eso. No, bueno, usted tiene tal enfermedad, pero no haces más de eso. Corríjame si estoy equivocado. Parece ser que los médicos también hacen un juramento cuando se reciben. De ayudar, está en su capacidad, en su aprendizaje, de salvarle la vida a alguien, y sabemos que el Señor es quien hace eso, pero nos permite a través de la ciencia ayudar a tanta gente. Aquellos que saben de eso, tienes que ayudarle. Ay, se va a morir, ni modo. Así actúa el mundo. ¿Se acuerdan de Moisés? No el de la Biblia, el joven que estaba entre nosotros. Tenía SIDA. Mi esposa lo llevó a que le sacaran análisis y cuando la persona lo vio le dijo, no le puedo sacar los análisis, lo siento mucho. ¿Por qué? Es muy probable que tenga SIDA. No, sí tiene, pero queremos que no le puedo, llévelo usted a otro lugar. Así actúa el mundo. Nosotros no. Los hijos de Dios no. No me ve así. ¿Por qué me ve así? Tenemos que demostrar el amor de Cristo. Mateo 23, 23. Jesús habla a los escribas y a los fariseos y les dice, acuérdense que el ay en la Biblia es lo contrario a la bienaventuranza. Y Jesús les dice a los escribas y a los fariseos,
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Estos decían, yo cumplo con dar mi diezmo y ya cumplí. Yo cumplo con venir a la iglesia, sentarme y escuchar la palabra y ya cumplí. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿dónde está la justicia, la misericordia y la fe? Y amados, yo creo que Dios nos está preguntando, analicemos nuestras vidas, porque nos decimos ser cristianos, ¿cierto? Decimos que somos cristianos. Decimos que Cristo es el Señor de nuestra vida, que ha cambiado nuestras vidas, que nuestro matrimonio está mejor, que estamos aprendiendo de Él. Decimos ser cristianos, venimos a una iglesia y somos cristianos. Pero yo te pregunto, ¿qué tan cristiano te comportas allá afuera? Aquí, hermano, te amo, pero aquí todos somos lindos. Aquí todos somos, wow, yay. Allá afuera es donde realmente se ve quién es quién. Y le voy a decir una cosa, he visto a algunos de ustedes que ustedes no me han visto. El otro día estaba yo comiendo unos tacos y estábamos ahí, de repente volteo y estaba uno de ustedes allá a lo lejos y lo estoy viendo. Y no lo ando vigilando, no fue con coincidencia que ahí estaba. Y dije, mira, qué bonito, ¿no? Amados, tenemos que comportarnos como Cristo, tenemos que amar su obra, su palabra, tenemos que amar al pecador, tenemos que amar a esa gente, tenemos que demostrar misericordia. Ese es el tema de ahí. Cuando pasa por la mesa y ve a ese hombre que es un vil pecador, que es de lo más despreciado por todo el mundo, Jesús le extiende su perdón y le dice, sígueme. Y deja todo y lo sigue. Y hasta que no tengamos la misma actitud de Mateo de decir, Señor, realmente de todos soy el menos indicado para que tú me digas, sígueme. Porque no le importó el puesto, el dinero, no le importó nada. Cuando Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, hacía referencia a Éxodo 15:26. Ya vamos a acabar. Éxodo 15:26 dice la Escritura, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y luego dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Los enfermos son los que necesitan al médico. Si no crees que estás enfermo, eres el más enfermo de todos. Versículo 13 de Mateo 9. Cuando dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento, está citando el libro de Oseas, a donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús expone a los que están engañados, a los religiosos, a los fariseos, a los escribas. Aquellos que sentían que eran muy justos, les dice, ve y aprende. Será mejor que vayas y aprendas de nuevo el texto,
Lucas 18:9 se refiere diciendo a unos que confiaban en sí mismos, esos a ellos, a los religiosos, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A esos religiosos, a los que se sentían muy justos, a los que se sentían que ellos no hacían nada malo. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús viene y les dice, habéis oído que esto y el otro, más yo os digo? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ellos creían que estaban muy bien. ¿Alguien puede decirle que pase? Mateo capítulo 22, para cerrar, Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 10, nos da una parábola que nos enseña un principio bien interesante de esto que estamos hablando. Mateo capítulo 22, versículo 1, es la última escritura, ya vamos a acabar. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta es la imagen de Israel. Vemos que el reino es para los hambrientos y los sedientos, ellos serán saciados. El reino es para los que sufren, para los que están en duelo, los mansos, los pecadores. Eso es lo que está diciendo. Qué impresionante historia. Porque sentado a la orilla de ese mar de Galilea, el hombre más menospreciado de la ciudad recibe la invitación de este Jesús, quien es extraordinariamente misericordioso. Este que pudiese haber sido la escoria de la sociedad, recibe la invitación del más misericordioso y sin dudarlo se levanta y lo sigue. Las bodas están preparadas. Aquellos que no lo recibieron, que no quisieron, han sido puestos a un lado y se ha abierto la invitación para los demás. Esa es la historia del llamamiento de Leví. Extraordinaria historia. Mucho que aprender. Incline su rostro y oremos. Señor, esta tarde ya queremos pedirte, amado Rey, que nunca se nos olvide de dónde tú nos has sacado. Que nunca se nos olvide, Señor, lo misericordioso y bueno que has sido para con nosotros. Gracias porque así como te atravesaste en el camino a Damasco a Pablo y te cruzaste con Mateo en el camino, lo encontraste sentado, así un día tú saliste al encuentro de cada uno de nosotros.
Tal vez este sea el día para alguien aquí. Tal vez este sea el día donde tú hables a su corazón. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu perdón. Te pedimos que nos ayudes a amarte, a obedecerte, a temerte, a no menospreciar tu gran amor. Perdónanos si te hemos fallado, perdónanos si hemos pecado contra ti. Te pedimos de lo profundo de nuestro corazón que la obra que has comenzado en nosotros, de acuerdo a tu palabra, la sigas perfeccionando. Te lo pedimos, Padre, esto en el nombre de quien es nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Anima a mis hermanos, Señor. Despierta en cada uno de ellos amor por tu palabra y por tu obra. Y que nos convirtamos, Señor, en portadores de tu luz para aquellos que están en oscuridad. En Cristo Jesús. Amén, Señor.